Politólogo venezolano Walter Molina nos recibe a esta hora. Walter, ¿qué tal? Bienvenido. Por favor, gracias a usted por la invitación. Hemos conocido estas nuevas declaraciones de María Corina Machado en la entrevista con las agencias internacionales de noticias que están reportando que la oposición entonces llega a este límite. ¿Qué quiso decir María Corina Machado con esto? Mira, aquí ocurre una situación bastante clara. Todos los elementos políticos, pacíficos, digamos, electorales que se podían hacer, lo hicimos. De hecho, los venezolanos rompieron esquemas con respecto a lo que es la lucha contra una narcotiranía, en este caso criminal, terrible, como la es la chavista, creando un movimiento social de liberación inédito en nuestra historia y diría que inédito incluso también en la región, por lo grande, por lo difícil que fue, por la barbarie tan grande que se enfrenta y además por lo logrado, ¿no? Lo que se logró el 28 de julio y los posteriores días para demostrar esa victoria es una cuestión inédita, que además se copia todo ese proceso en otros países. En los últimos tiempos lo hemos podido ver. De modo tal que todo ese proceso político, social, pacífico, democrático, son procesos democráticos, incluso dentro de una tiranía, ya se hicieron, ya se demostraron, ya sirvieron, ¿no? Y ahora estamos en otra fase, estamos en otra etapa, que todo forma parte, digamos, de una misma, de un mismo plan, con un mismo objetivo, que es el de la libertad de Venezuela, porque además el hecho de que hoy se trate al régimen de Nicolás Maduro no como un gobierno que no es, sino simple y llanamente como un cartel que tiene secuestrado un país, tiene mucho que ver también con el hecho de que hay un gobierno electo en Venezuela que no es el de Maduro, sino el de Edmundo González Urrutia. Pero en efecto, como dice María Corina, ya el punto en lo que la sociedad venezolana podía ser de forma pacífica, política, democrática, ya ocurrió. Y el régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones, creó un terrorismo de Estado, dicho así por la CIDH, y además todo lo que hace con el crimen organizado, con la droga, con el tráfico de armas, con el tráfico de oro. Por lo tanto, esto pasa a otro plano. Es el chavismo el que decidió que a partir de ahora sea la fuerza la que se tenga que usar para desmantelar a este grupo narcoterrorista y a su vez eso significa, por supuesto, la libertad de Venezuela. Y cuando hablamos de fuerza, indudablemente estamos hablando de Estados Unidos y todo el ruido que hay hoy por hoy en el Caribe. Sí, por supuesto. Estados Unidos, fundamentalmente, recordemos acá, siempre es importante decirlo, esto es una coalición internacional. Acá hay muchos países involucrados. Por ejemplo, Francia tiene flotillas también cerca del Mar Caribe en su lucha contra el narcotráfico, pero además se han sumado otros países que han declarado, por ejemplo, el Cártel de los Soles como grupo terrorista, ¿no? Argentina, Ecuador, República Dominicana, hablando de República Dominicana junto a otras islas del Caribe que están trabajando con Estados Unidos para toda esta situación, como Puerto Rico, como Trinidad y Tobago, como Guyana, como Granada. Es decir, es toda una situación alrededor, como bien dices, del Mar Caribe, liderado sí por Estados Unidos, por un cambio de paradigma de parte de los Estados Unidos. Ya el narcotráfico y el terrorismo no se tratan como, o el narcotráfico fundamentalmente no se trata como una simple situación de crimen organizado, sino como algo de seguridad hemisférica y de seguridad del propio Estados Unidos. Son terroristas, fueron declarados terroristas. Y hay que dejar algo claro acá. La diferencia entre otros cárteles que podemos ver, lo que está ocurriendo ahora en Brasil, o los cárteles en México, los cárteles en Colombia, estos actúan a pesar del Estado, por más poder que tengan, que tienen muchos, lamentablemente, actúan a pesar del Estado. En Venezuela es un Estado todo. El cártel tiene secuestrado a todo un país. Por eso es tan importante atacarlo y desmantelar esa situación, porque además Venezuela es el lugar donde operan todos los demás grupos narcoterroristas con total connivencia del Estado, son socios de la narcotiranía. Recientemente salió un reportaje que deja claro cómo el ELN trabaja en Venezuela, cómo el ELN hace todo lo que quiere, incluso controla zonas enteras como un protoestado, la FARC, disidencia de la FARC, la Hamas, Hezbollah, cárteles mexicanos, cárteles brasileños, todo eso opera en Venezuela. Por lo tanto, desmontarlo es fundamental, no solo para la paz regional, sino también, por supuesto, para todo lo que es el combate del narcotráfico y luego, en el caso de los venezolanos, para recuperar un país que es geopolíticamente importante, tanto en sus recursos naturales como para evitar lo que es la migración, como para poder además demostrar cómo se combate a las tiranías de hoy en día y cómo se puede rescatar la democracia.
La gran apuesta, entonces, en este momento, en esta nueva etapa que ha trazado María Corina Machado es Estados Unidos. ¿Qué otro componente podría reforzar esta gran respuesta, esta gran apuesta? Sí, fundamentalmente Estados Unidos, pero María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González han sido bastante claros en sus distintos llamados a otros países de Latinoamérica, a países de Europa. Es fundamental esto, tener en claro algo. Cortar los ingresos ilícitos del chavismo es fundamental. Ya durante los últimos 3 meses con el movimiento, con este despliegue enorme en el Mar Caribe, se han visto absolutamente golpeados los ingresos ilícitos productos del tráfico de oro, de drogas, de personas, porque además esto es fundamental también el tráfico de personas. Pero es fundamental que Europa, sobre todo, se inmiscuya en esto, porque hay mucho dinero ilícito, mucho dinero de lavado, mucho dinero producto de la droga o de la corrupción que están en países de Europa. Tienen que ayudar con estas investigaciones, tienen que ir a fondo, porque esto es parte también de toda esta lucha. Entonces, sí, yo creo que, por supuesto, los países, sobre todo del hemisferio, varios se han sumado, ya lo dijimos anteriormente, tienen que comprometerse todavía más, Europa tiene que comprometerse todavía más, pero esto es, por supuesto, Estados Unidos liderando externamente lo que es, reitero, el ataque o lo que es el desmantelamiento del cártel de los soles, porque aquí confluyen dos cosas. Es por parte de los Estados Unidos buscar desmantelar un cártel que tiene a todo un país secuestrado, que además envía droga a su país, que es un problema regional, es un problema hemisférico, el más importante seguramente, y por parte de los venezolanos, bueno, ponerle fin a una tiranía narcocriminal que tiene ahora mismo a 1.000 presos políticos, que tiene a 9 millones de personas que los envió al exilio y un largo etcétera. Confluyen dos cuestiones acá que tienen un mismo objetivo, que es ponerle fin al chavismo, que además, y esto jamás lo podemos olvidar, es lo que decidimos los venezolanos el 28 de julio. Por supuesto, una votación que no se puede olvidar, una votación que ratificó el triunfo de Edmundo González en las urnas, respaldado por María Corina Machado, según mostraron las actas que el régimen se negó a divulgar. El politólogo Walter Molina, gracias Walter por haber estado aquí. Gracias a ustedes.